devolver la información o lo que se considere pertinente. No pedirá trabajo adicional sin ofrecer una retribución justa. No copiaré la historia, sean cambios mínimos o sustanciales, y si se llega a algún acuerdo para colaborar, se tendrá un contrato justo para ambas partes, ¿no? Y creo que es muy, muy, muy importante que cambiemos y generemos un mejor trato, unas mejores condiciones de trabajo para la relación productor-guionista, productor-director, productor-ejecutivo, en gran parte, ¿ok? Y bueno, gran parte de este evento también se diseñaron estas pláticas. Cuando estaba diseñando este evento, Alfredo Loaiza pensó que hubiera pláticas que hubiera para toda la gente, entonces diseñamos estas pláticas que se llama Lo que nadie te dice del mundo del guión. Y bueno, hay varias pláticas y el día de hoy tenemos una plática que a mí me parece muy increíble. Quiero agradecer, y estoy sumamente agradecido porque creo que llegamos a conjuntar parejas creativas que no se ven todos los días y que han hecho probablemente las películas más importantes y más padres de los últimos años en México. Y bueno, de hecho yo ideé esta mesa redonda y yo dije, yo la tengo que moderar, a menos de que haya alguien que sepa más de guión que yo. Y llegó alguien que sabía más de guión que yo y ya no la pude moderar. Pero bueno, pues si quieren cedo a la presentación de los ponentes. Jonathan Solórzano. Y bueno, muchas gracias a todos por venir, porque este evento es para todos. Bueno, estoy hablando en representación de las 3 generaciones. Nomás un punto antes de comenzar. Queremos contarles a todos que este trabajo, como dijo Pato, era nuestro esfuerzo por no quedarnos atrás en esta coyuntura que hay ahorita de muchos lugares que están buscando historias, ¿no? Y nosotros dijimos, ¿cómo podemos ser los guionistas que tienen fama en esta escuela, que éramos el curso que estábamos como más relegado? Ponernos en el centro de la escuela. Y un domingo, mi generación al principio estábamos en la pandemia, nos juntamos como para hacer cosas, manifiestos y cosas que queríamos poner como guionistas y demás. Y dentro de todas las cosas raras que dijimos, salió esto y a partir de ahí fue una bolita de nieve que empezó a crecer. Mis compañeros Daniel, Mariel empezaron, yo y Ingrid, de la generación de arriba, Ignoradas, empezamos a planear esto y todo cobró fuerza hasta que lo tocó acá Patricio Saiz y pues ya es lo que es ahorita, ¿no? Tenemos 2 salas más y creo que hay fila todavía, que es histórico para una cosa de guión, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos por venir y recuerden que las cosas suceden cuando ustedes empiezan a moverse y a luchar por ellas, ¿no? Y si no hubiéramos empezado con esas pláticas dominicales, pues no estaríamos ahorita aquí en un evento que comienza hoy con estas grandes personalidades y cierra el viernes con Carlos Cuarón. Entonces, tengo buena memoria, pero es tan grande la trayectoria de nuestros invitados que voy a tener que leer, porque hay muchos Arieles, muchos premios, Goyas y demás que leer, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros guionistas y directores. El primero es Rodrigo Pla, un aplauso para él. Es de Uruguay, es egresado del CCC, por acá por favor. Y bueno, tiene todos los premios habidos y por haber en Biarritz, en Francia, Guadalajara. Debutó con La Zona, después le siguieron Desierto Adentro, La de Moro, Muertos de Mil Cabezas y el otro Tom, que escribió con su coescritora Laura Santulo. Le damos un aplauso. Es guionista, es actriz. Ambos son uruguayos, pero mexicanos adoptados. Laura tiene 2 Arieles, tiene premios en Atenas, tiene premios en Perú y ha sido nominada también al Goya de España, ¿no? Acá, vía satélite, tenemos a Samuel Kishi, director, editor, guionista mexicano, es de Guadalajara, egresado de la UDG, ha trabajado con Sofía Gómez Córdoba, han estrenado películas en Morelia, es director de Somos Maripepa y en el 2020 su segunda película Los Lobos, que también tuvo todas las nominaciones habidas y por haber, en la Berlinal en Guadalajara. Tenemos a Luis Briones, también de Guadalajara, guionista. También escribió Los Años Azules de Sofía Gómez Córdoba, A través de los párpados y A la cabeza. Entonces tenemos a mucho talento de Jalisco. Y bueno, al legendario Ernesto Contreras, egresado del CCC, del CUEC, de la UNAM, dirigió su ópera prima Párpados Azules, lo nominaron en Cannes. También escribió Bean Café Tacuba, que se estrenó en el 2010.
Híjole, hay muchísimos premios en Miami. Tiene 3 Arieles. Obviamente su película Sueño en otro idioma ganó mejor guión y mejor película. En lo personal es una de mis películas favoritas en la historia del cine mexicano, así que es un placer que estés aquí, Ernesto. Muchas gracias. Y su última película es Cosas Imposibles, que coescribió con nuestra siguiente invitada, que es Fanny Soto, también de Guadalajara, guionista de Cosas Imposibles, La Flor Más Bella y En Cualquier Lugar. Y mañana en la premier de Short México estrena su cortometraje como directora y guionista, que se llama Patronas. Y estrena junto con el cortometraje nuevo de Pedro Almodóvar y el nuevo de Julián Hernández. Entonces, un gran aplauso. Y nuestra moderadora, que es aquí de la casa, maestra consentida, ya la conocen, Silvia Pasternak. Y es experta en lo que nos va a moderar porque ha coescrito con alguien que pues, lo conoce ahí más o menos, que vive con ella, se llama Carlos Carrera, es su esposo. Sin Remitente, una de sus primeras colaboraciones, nominada al Ariel por Sin Remitente, ganadora del Ariel por De la Infancia también de Carlos Carrera, y tiene una larga trayectoria en series, telenovelas, películas, etcétera, ¿no? Y pues es nuestra profesora de tesis del curso de guión, Silvia Pasternak. Y bueno, ya. Muchas gracias. Les dejo el... Bueno, ¿se oye? ¿Todo bien? Bueno, yo estoy muy contenta de verlos. A Ernesto lo vi hace menos tiempo, pero a Samuel y a Luis Briones, a los que les di clases hace mucho tiempo, no los veía hace mucho. Y me da mucho gusto que estén aquí. Me gustó muchísimo la película, bueno, Los Lobos, que es sobre la que quiero hablar. Y bueno, la idea... ¿Oye? ¿No oyen? Pero me dijeron que no me lo pegaran. A ver, ¿dónde está César? Me dijo que lo mantuviera lejos. Está todo bien. Ya está. ¿Me oyen ahora? Sí. Listo. Bueno, les di la bienvenida y les dije que los extrañaba, pero se ve que no me oyeron, entonces lo vuelvo a decir. Qué lástima que no estén aquí, perdón que les dé la espalda. Creo que cuando no les doy la espalda me veo todavía peor y no se entiende qué estoy haciendo. Entonces mejor miro para adelante. Bueno, esta plática en especial tiene que ver con un tema, digamos, que es eterno, así como la pelea entre hombres y mujeres o ¿no? El depredador contra la presa y esas cosas, que es el trabajo de escritores y directores juntos, que es un territorio que puede llegar a ser problemático o puede ser un gozo, pero siempre va a ser desde dos miradas muy distintas. En general, bueno, yo personalmente solo soy guionista y me niego a ser directora. No me gusta, no me interesa, si alguien necesita una guionista, aquí estoy. Pero dirigir, o sea, soy visca, no veo en 3 dimensiones, no sé lo que es una buena foto, una mala foto, no soy capaz de distinguir entre una buena o una mala actuación, entonces no sé qué podría yo estar haciendo en el set y además me aburre y además no me gusta levantarme tan temprano. Entonces, por lo tanto yo soy un solo guionista, pero el hecho de que haya aquí, de que todos en realidad hayan tenido la experiencia de dirigir y que sean guionistas y directores puede tener mucho interés en esta discusión. Yo sé, por mi propia experiencia, que trabajar con directores y en especial trabajar con alguien con quien vive, ¿verdad? Puede ser un lío. Yo personalmente llevo 31 años con mi marido y creo que lo logré porque no hemos escrito mucho seguido juntos. Cada quien escribe sus cosas, pero a mí me parecía interesante que como el testimonio de Rodrigo y de Laura, que son una pareja que ha trabajado junto, no como pareja, sino como una pareja de guionista y director, digamos, no estoy hablando
que han trabajado juntos sistemáticamente. Y en la última película, que es la primera pregunta que voy a hacer, y es una pregunta que voy a hacer con todos, pero que quiero que empiecen ustedes, en la última película aparecen como codirectores. Y a mí me gustaría que contaran un poco en qué consistió la escritura y en qué consistió la dirección y cómo llegaron a esa decisión. No, o sea, si fue algo que se venía como hablando desde antes o si fue algo que pasó con esa película en especial, o sea, como un poco la experiencia de esa película en particular. Y en el caso de los demás, digamos, también cómo llegaron esas historias a las manos, en este caso, cómo llegó a manos de Ernesto, cómo trabajaron ustedes dos, que sé que se conocen desde hace mucho y que han formado un trío, Kishi, Samuel, Luis y Sofía. ¿Cómo llegaron a esas historias, cómo empezaron a armar esas colaboraciones? Pero en el caso de ustedes sí me gustaría saber cómo es que en este último caso la colaboración cambió, me parece. No sé si hay algo que pasó, no, me gustaría saber. Hola, es la vejez. A ver, efectivamente somos unos sobrevivientes, llevamos mucho tiempo ya trabajando juntos y disfrutándolo, que sería la parte más difícil del asunto. Y en el caso del otro Tom, pero no solo del otro Tom, yo diría que cada vez que hemos trabajado juntos también ha sido... Ay, perdón, me olvidé de saludar a todos los que están. Hola, amigos. También los conozco a todos. Hola, ¿cómo están? Pero bueno, perdón, es que fue como un poco grosero. En el caso del otro Tom cambió, pero yo diría que cada proceso nuestro, cada película, cada largometraje ha tenido una forma distinta de abordarse y también los créditos o el modo en que hemos decidido firmar cada película se ha relacionado también con ese proceso. Y eso creo que se puede decir acerca de los procesos de escritura en general y que me parece interesante también señalarlo, que no hay una única manera de trabajar y que cada historia también pide muchas veces un proceso diferente. En el caso del otro Tom en particular, fue un proyecto que nos tomó muchos años. Eso no es particular, solemos tardarnos mucho siempre, pero empezamos, de hecho, desde un lugar más bien como de investigación en torno al trastorno por déficit de atención, en torno a la salud mental, y fue un proceso en el que ambos participamos, da aparte la coincidencia, la mamá de Rodrigo es psicoanalista, y en buena medida nos acercó montones de materiales, entonces hubo todo un proceso de investigación muy amplio. Luego hubo un primer proceso, pero que se detiene, donde yo comienzo a trabajar como hacia el lado de una novela, pero tampoco la extiendo mayormente, hago unas primeras páginas, luego pasamos a etapa de guión, luego el guión avanza entre ambos, luego yo decido terminar la novela con lo que ya habíamos hecho del guión. Entonces fue realmente un proceso muy, muy complejo, con muchas etapas distintas. Una de ellas que fue fundamental, en determinado momento decidimos pasar la película al Paso, Texas, que no era la primera intención o no tenía una ubicación exacta. En ese momento Rodrigo hace un viaje muy largo al Paso y entonces hay como toda una nueva investigación, una nueva etapa investigativa in situ y trae un montón de ideas nuevas y cosas que sentíamos que debían moverse del guión y hacíamos una nueva versión de guión juntos. Entonces, yo siento que el proceso fue por un lado como muy largo y un involucramiento muy profundo de parte de los dos y donde realmente creo que el tema que estábamos tocando, los personajes que estábamos construyendo y después el propio proceso, que también eso tiene que ver con cuestiones de vida. Yo pude estar mucho en rodaje, cosa que en otros rodajes con hijos pequeños no pude estar y en este sí. Lo que nos fue como llevando a sentir que la película de algún modo la estábamos creando en colectivo, cada quien desde su lugar. Siempre digo de comodidad no es, porque cómodo no es, pero bueno, obviamente yo soy más escritora, Rodrigo es más director, pero lo que sentíamos es que habíamos creado en conjunto ese proyecto y por lo tanto efectivamente los dos firmamos la dirección, pero también los dos firmamos el guión,
O sea, porque sentimos que la creación de una película abarca todo ese proceso y por eso sentimos que le daba como esa forma de filmar, que igual, digamos que en la dirección, Rodrigo está primero y yo después, y a la inversa en el caso del guión, daba como lugar a lo que nosotros sentíamos que era la expresión del proceso que habíamos vivido, en esencia, ¿no? Que ambos ahora sí que ambos nos hacíamos responsables del resultado final. Eso. Bueno, creo que Laura lo explicó con muchísima claridad, simplemente decir que, claro, llevamos 5 películas juntos y cada una de ellas ha sido un proceso diferente. Algunas las hemos escrito una escena ella, otra yo, algunas la ha escrito solo ella, otras las hemos compartido, o sea, como que cada película y cada proyecto lo abordamos de manera diferente, un poco como, no sé, como vayan los estados de ánimo en la casa, quién tiene la primera idea, cómo va la... Pero lo que sí nos queda claro es como la noción del cine como un acto colectivo. Y eso es algo que valoramos primero nosotros como gestores de esas primeras ideas, y con todos los colaboradores. O sea, nos gusta como, bueno, creemos que hacerlo en conjunto hace que el proyecto como que agarre una dimensión más grande. Creemos mucho en algo que se suele llamar como la intersubjetividad, o sea, aquello que se genera entre lo que uno dice y lo que interpreta el otro, ese espacio vacío que está en medio, es como el gran acto creativo, que a partir de su bagaje cultural, experiencia de vida, todo eso, ella aporta cosas, yo aporto cosas, y se genera algo nuevo, algo genuino, que no sabemos bien hacia dónde va, pero que tiene un interés, y eso lo hacemos con todos los colaboradores, y tratamos como de sumarnos, y poco a poco se van difuminando como los lugares de cada uno, se van disolviendo, ¿cómo sería? Sí, como difuminando los lugares de cada uno y los rubros, o sea, creemos que el guionista, la guionista en este caso, la escritora, porque esa parte es escritora, escribe novelas, o sea, escribe estupendo, lo cual me facilita yo también poder escribir, porque ella escribe mucho mejor, evidentemente, pero creemos que el lugar del escritor es como ser parte de un equipo también. Se suele dejar al escritor fuera de los demás procesos, muchas veces se pasa a la posta y el escritor desaparece. Hay directores, no sé, ya nos contarán ellos cómo lo hacen, hay gente que prefiere como tener todo el control, hay gente que prefiere incluso que los guionistas no asistan al rodaje. Yo soy todo lo contrario, yo creo que nadie conoce mejor o nadie tiene, o sea, 2 cabezas piensan mejor que una para empezar, y si somos 7 colaboradores importantes, somos 7 que pensamos mejor. No me inhibo ante las propuestas de los demás, las escucho, eventualmente agarramos una cosa, agarramos otra, y ese guión se va modificando. Entonces, Laura, a lo largo de los años, esta última más todavía, pero ya venía yendo a todo lo que son ensayos, donde los ensayos de pronto surgen nuevas cosas, nuevas escenas, nuevas situaciones, diálogos que incorporamos a su vez al guión. Después asiste también a los rodajes, hacemos soluciones ahí, y también asiste a la sala de edición, o sea, es parte importante del equipo, y sigue, y tiene de todo eso continuidad. No es que me pasa la posta o no sé qué y ahí se acaba, sino que es algo que seguimos construyendo en conjunto y con todo el resto de los colaboradores. Y creo que ese fue un poco el caso del otro tomo. Eso. Ok, yo, Fanny y Ernesto, les pediría que contaran un poco, bueno, Fanny, si quieres empezar, cómo llegó Cosas Imposibles. Bueno, que yo ya te felicité por la película, Ernesto, a ti no, pero la película me encantó. Pero como saber, ¿no? ¿Qué fue lo que, cómo llegó hasta manos de Ernesto? ¿Cómo si trabajaron juntos o fue un trabajo de escritura sola y ese tipo de cosas, y la dirección también, es decir, cómo se hace ese brinco de la escritura de la escritura a la dirección, y de ida y vuelta antes de filmar, por lo menos. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias al CCC, que yo siento como si fuera la casa de mis primos segundos o algo así. Me gusta mucho venir y siempre me han tratado muy bien aquí. Y a Pato por la invitación y los compañeros por la iniciativa, está muy padre. Pues la historia de cómo llegó el guión a manos de Ernesto ya le hemos contado un montón, pero me sigue gustando mucho. O sea, creo que es una historia muy bonita porque tiene sus tintes mágicos, al menos para mí. Yo por ahí del 2018 estaba ahí sola en la calle en el frío con un guión y gastritis o algo así. Y entré al concurso de Matilde Landeta
para adaptadoras y guionistas de cine, que creo que ya no existe, que le extrañamos mucho esa convocatoria. Y Ernesto estaba ahí no como parte del jurado, sino era parte de sus labores como presidente de la academia era asistir a eventos y tomarse fotos. Porque además es muy padre tomarse fotos con Ernesto. Además. Y entonces ahí pues hicieron un resumen del guión que ganó el primer lugar, que en ese caso fue el mío. Y Ernesto se acercó, yo me acuerdo porque me estaba comiendo unos canapés de tamalito. Y se acercó y me preguntó del guión y ya yo le conté más o menos de qué iba. Y ya después nos comunicamos para vernos en un café, que es como así inician las largas relaciones laborales. Nos vimos en un café, me acuerdo que en el Péndulo de la Condesa, y ya pues le conté como de qué iba la película. O creo que ya se lo habían mandado, parte de Matilda Andeta ya lo había leído. Sí, cuando vimos ya lo había leído. Entonces fue curioso porque es un guión que tiene cosas que me atraviesan, inquietudes que digo, bueno, ya años después y a distancia de la película las he logrado reflexionar, pero en ese momento sí era como muy difícil, ¿no? Como que entregarle ese guión a alguien que no conocía, pero con Ernesto tuve un buen feeling, además de que me gustaba mucho. Acababa de ver Sueño de otro idioma, tenía como 2 semanas recién la había visto, y justo pensé qué película tan sensible, tan fresca, qué visión, ¿no? de este universo y de estos personajes, y entonces, pues claro que cuando me dijo que la quería dirigir me emocioné mucho, porque soy fan, sigo siendo fan siempre, 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 a pesar de que ya tengo su celular y le mando WhatsApps. Pero sí es eso, creo que lo que me conecta con Ernesto es que es alguien que creo que no minimiza las problemáticas ni las inquietudes, en mi caso como guionista, y tampoco de sus personajes, y los quiere de la misma manera en la que yo los quiero. Entonces, pues no sé, ¿qué más quieres contar? Por ahí fue. Perdón, antes de que hables, Ernesto, a mí sí me gustaría saber si coescribieron un poco también o no, o sea, si trabajaron después juntos, pero si quieres dejarme. Vas, Ernesto. ¿Respondo yo o responde Fanny? ¿Me escuchan? Ahora sí, sí. Sí. Bueno, pues como decía Fanny, después de esta coincidencia tan linda en esta premiación del concurso Matilde Landeta y que algo me contó de su historia, y en cuanto pude ver el guión lo hice y quedé fascinado del primer momento. Bueno, evidentemente un tratamiento que necesitaba como mucho trabajo todavía. A tu pregunta, Silvia, pues fue como un proceso yo diría que más de coescribir, porque no fue así, fue de colaborar y entrar en un proceso creativo muy intenso de ideas, de qué hacer con los personajes. Y algo muy importante fue que Fanny siempre estuvo muy abierta a esos cambios, a esas propuestas, ¿no? Y hubo cosas que me parecen importantes que cambiaron de ver que tenía Fanny para que pues fuera como mucho más digamos, entrañar en algunos sentidos, en algunos momentos, o personajes que se replantearon, cosas que surgieron básicamente de ese proceso de trabajo de mesa. Y ahí, bueno, pues básicamente fue como empezar a tener ese cuento en común y a pues decidir cómo contarlo. Ok, ¿cuánto tiempo pasó entre que se conocieron y hubo un guión? No, pues el guión ya existía, ¿no? Entonces lo leí a los pocos días del evento aquel de la premiación y fue un proceso muy rápido. En realidad pasaron algunos meses. Creo que es la película que he logrado con mi equipo pues levantar en menor tiempo. No recuerdo exactamente las fechas, pero habrá sido octubre y estábamos filmando ya a principios del siguiente año. Entonces tuvimos la fortuna de que por las características del guión, con pocos personajes, pocas locaciones, fue relativamente rápido conseguir el financiamiento para hacerla. Y bueno, pues fue justo antes de la pandemia, entonces eso también fue una fortuna porque esta película durante la pandemia o después de la pandemia hubiera sido mucho más difícil hacerla. Pues Samuel y Luis, bueno, no invité, o sea, no propuse que trajeran a Sofía porque me imagino que está lejos, pero
A mí me gustaría que contaran un poco cuál fue el proceso. O sea, yo sé que han trabajado varias veces juntos y que en todo caso han estado cerca siempre y que son una terna, digamos, en muchas situaciones. Me gustaría que contaran un poco, tomando como ejemplo el ejemplo particular de los lobos, pero sí hablar de lo que quieran del pasado también, cómo suelen trabajar o cómo trabajaron este proyecto y cómo surgió también, de dónde surgió, de quién surgió, o sea, como un poco todo el proceso del trabajo conjunto de escritura y después de realización de la película. El que quiera. Échale, Luis. Oh. Pues Sí. en realidad, bueno, primero, buenas noches a todas y a todos, qué gusto estar con ustedes. Voy a hacer un paréntesis antes de responder, porque hace un par de horas nuestro queridísimo Arturo Arango se enteró que íbamos a tener este encuentro y me pidió muy enfáticamente, como siempre lo hace, compartirles un saludo. Y me mando muchos saludos a todos ustedes, muchos saludos. Bueno, entonces, quería primero decir entonces que se me pasara y entonces que se me fue el tiempo, porque me lo puso muy prácticamente. En realidad, Los Lobos nació de Kishi, está inspirada en su experiencia personal. Ahorita él nos va a contar un poco más al respecto. Nos conocimos nosotros en el departamento de Martínez Unidos del ODG, donde yo actualmente doy clases de guión. Ahí también estudió Fanny, que no entendido, ¿no? No coincidimos nosotros físicamente cada uno durante nuestra estadía ahí, pero ahí tenemos un vínculo por ahí, de alguna forma. Y entonces, Kishi y yo somos de la misma generación, Sofía creo que es una o dos antes de nosotros, y un poco eso fue lo que nos unió a los tres, ¿no? Sofía ya había trabajado con Kishi en Somos Maripepa, su ópera prima, y pues para Los Lobos ahí decidí unirme por alguna razón que yo le agradezco mucho. Ya creo que eso podrá decirnos con mayor detalle, de manera mucho más rica, cómo nació la idea de Los Lobos. No, pues también como decía Ernesto, pues, y bueno, como decían todos, la verdad es que pues dos cabezas piensan mejor que una, y yo decía, bueno, pues, ¿qué tal si tres cabezas? Yo creo que piensan mejor que una. Entonces, la verdad es que el proceso fue muy interesante porque, pues bueno, yo tenía como este recuerdo, esta memoria de infancia, que le había sacado de este ejercicio de escritura, me acuerdo qué, de escribir me acuerdo qué, y es casi como mantra, ir escribiendo pues me acuerdo, y de ahí salieron, tanto Los Lobos como Maripepa y El Año del Rayo, un cortometraje de animación que acabo de terminar. Y pues algo que me pasaba mucho como realizador es que llegaba a un punto donde decía, estoy viciado con un poquito con mi historia personal, esta autoficción que también era como muy, digamos que muy doloroso abordarla para mí así, de lleno a la yugular, sino que de pronto sentía que tenía que llevarla y pasarla por la ficción y alejarme, y la mejor manera pues es juntándote con gente más talentosa, más inteligente que tú. Entonces a partir de eso, pues tanto con Maripepa, con Maripepa le hablé a Sofía, me gustó mucho el proceso, y con Luis ya había trabajado otras cosas, desde que estábamos en la carrera, pues habíamos tenido varios procesos colaborativos, y siempre me ha gustado mucho su trabajo, lo respeto muchísimo. Entonces pues empezamos a hablarlo, y una vez que uno comienza a socializar las cosas, y que se los empecé a contar, yo veía cómo se emocionaban y cómo iban enriqueciendo la historia. Y entonces la historia se iba robusteciendo, y algo que de pronto era como una anécdota más chiquitita, familiar y todo eso, después iba creciendo, y una de las partes de los procesos que me gusta muchísimo como trabajamos es que hay como un gran respeto. Sacamos el detector de mierda, pero también hay muchísimo respeto en cuestión de los procesos creativos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho llevarlo a una parte de investigación. Una vez que ya
tengo como, y que trabajamos en la parte como de ficción, digo, bueno, ¿qué le podemos meter de documental? A ver, Los Lobos es una historia, es un coming of age, pero también es una historia que habla de migración, pues. Entonces, pues de pronto me toca ir así como de cacería a ser parte de la investigación en campo, grabo cosas y ya regreso con ellos, se las presento y ellos le dan esta distancia, como muy bonita, que yo no la tengo como de pronto tan clara, y empezamos a colaborar y a reescribir. O sea, pues se dice, ¿no? Que escribir es reescribir, y es lo que hacemos en todo momento. La verdad, yo me estoy muy afortunado porque también son unos guionistas en un equipo que sabemos que no todo lo tallamos sobre piedra, que no traemos así como así las tablas de la Biblia, ya es esto, sino que se permiten y me permiten y nos permitimos el creer que las historias son algo orgánico, que va cobrando vida, que van floreciendo a su manera, pues. ¿Y cómo van floreciendo? Porque a partir también de los procesos de ensayo, luego reescribimos también. Y entonces, inclusive dentro del rodaje, reescribimos. Entonces, como que nunca se termina la escritura, ¿no, Luis? O sea, hasta que ya, corte final. Aunque me acuerdo que cuando Sofía y yo nos conocimos, las primeras conversaciones que tuvimos sobre el guión, ¿no? Como que ya ubicándonos de bueno, pues queremos y podemos ser guionistas, ¿no? Todavía no nos consideramos guionistas como tal. Hablábamos de esta cosa del final draft, ¿no? Y cómo es una cosa que, me acuerdo que hablábamos mucho de eso, y por otro lado, en una línea similar acerca de lo que en esa época escuchábamos que algunos profesores de nosotros le llamaban el guión de hierro, ¿no? Como una cosa que está tan bien escrita que ya no se puede cambiar nada, ¿no? Y nos hacía muchísimo ruido, ¿no? Porque era como muy contrario a lo que nosotros estábamos empezando a ver como estudiantes de cine, pero además también como aspirantes a creadores, lo que nosotros, lo que la intuición nos decía, no cómo se debe hacer, pero cómo nos gustaría hacerlo, ¿no? O cómo nos hacía más sentido hacerlo. Y en ese sentido, esto que dices que o sea, quizá por eso terminamos uniéndonos, ¿no? De alguna forma, como que, o sea, antes de empezar a trabajar en Los Lobos, y cuando apenas nos conocíamos, nos empezamos a dar amigos, y yo, hablamos ya de eso, ¿no? De cómo, pues no, nunca se termina de escribir, y esa cosa del panel draft, porque en algún momento hay que entregar, y se tienen que poner ahí con un sellito y de alguna forma. Ahora que doy clases, por ejemplo, no digo, es el guión final para entregar, ¿no? Para la calificación, pero en realidad viene el rodaje y claro que siguen surgiendo cosas, ¿no? Fanny y Ernesto, con respecto a eso, Fanny estuvo en el rodaje, ¿estuviste en el rodaje? Sí, algo muy padre que me ha pasado también, justo retomando esta anécdota de que somos compañeros de universidad, que me da gusto verlos porque extraño el acento tapatío también, que pues en mi escuela en esa época, no sé cómo están las cosas ahora, pero no se filmaba mucho. O sea, no tenías tanta oportunidad de ir a muchos rodajes y poder como enfrentarte al plató y ver cómo se resolvían las dinámicas en el set. Y Ernesto me dio chance, o sea, bueno, es que le pedí así desde muy pronto, oye, estaría bueno ir como, porque me interesa mucho la dirección de actores y creo que Ernesto es bastante bueno con eso y quería observar y así. Entonces, sí, pude ir al rodaje, fue padre. Y en otros proyectos posteriores también he ido, fui en Papá Mamá, que también se estrena próximamente, y en Tengo que morir todas las noches, y es padrísimo ver cómo algo que de inicio empezó en papel va tomando cuerpo y conocer esos universos y las locaciones y también el caos que puede ser ver a la producción viva, pero hay algo muy hermoso como en esa maquinaria humana, ¿no? Y en esa motivación de que cada uno tiene de lograr su trabajo y que todo sea perfecto. Entonces es una experiencia muy padre y sí, me tocó. Bueno, yo quiero contar una anécdota porque en realidad esta cosa de las mancuernas de escritor, director,
empezaron con Pato llamándome para ver si yo podía venir con Carlos, y Carlos no podía, entonces no pudo venir. Pero hay una cosa que a mí me gustaría agregar que tiene que ver con la escritura y que es probablemente la razón por la que por la que no me gusta nada ir al set. Es que cuando Carlos y yo hemos escrito, la forma en que se arma el guión es una forma que yo llamaría ya de montaje. Yo aprendí a escribir a hacer montaje a la hora de escribir, y yo sé que, digo, he leído guiones de Laura y él, no leí tu guión, pero estoy segura de que también tiene, o sea que uno como guionista está, cuando escribe, viendo la película en la cabeza, ¿no? Estás ya armando la película. Quizá es un primer corte, quizá efectivamente van a cambiar cosas de orden, pero para cuando escribimos de la infancia, o sea, en Sin Remitente no estaba tan claro, en Un Embrujo tampoco, estuvo Rodrigo de asistente, pero a medida que fue pasando el tiempo, yo creo que Carlos tuvo muy claro que hablando del guión de Hierro, que lo único que significaba el guión de Hierro para nosotros era que a la hora de filmar, ya el guión tenía forma de película y por lo tanto, o sea, digo, tradicionalmente desde El Padre Amaro, Carlos hace 2 cortes o 3 cortes, no hay, ¿no? O sea, realmente no se tarda en que la película esté terminada, porque desde el guión ya le importa que la película sea como él quiere. Y la anécdota es la siguiente: yo iba muy poquito a visitar al set, porque de verdad me aburro mucho, siempre estoy estorbando, donde sea que me pare, ¿no? O sea, digo, he sido script, sé lo que es estar en un set, he estado, ¿no? O sea, he sido asistente de dirección de ejercicios del CCC, fui adoptada por la generación Mini Brutos cuando entré a trabajar al CCC, entonces sí, ¿no? O sea, sí tengo una experiencia del set y conozco todo el asunto, pero no tengo ninguna simpatía por el asunto. Entonces voy nada más, visito un ratito, una vez que me sacaron de un lugar porque estoy pisando un cable y de otro lugar porque estoy estorbando porque estoy en el camino de la cámara y etcétera, etcétera, saludo y me voy. Pero una vez, cuando estaban filmando de la infancia, llegué, y desde que llegué, la script de esa película fue alumna mía de guión, Sayim, que les dio clase probablemente a muchos de ustedes. Ella era la script de la infancia, y cuando me vio llegar desde lejos, había como una fuga, o sea, de donde yo entraba alcanzaba a ver dónde estaban todos sentados, ¿no? Y allí me vio y salió corriendo hacia mí, no sé, 100 metros, ¿no? O sea, de un lado del foro a la entrada del foro, y me paró en seco antes de llegar y me dijo: oye, te tengo que decir que cortaron una escena. Que no la van a filmar, que Carlos dijo que no la va a filmar. Y entonces, pero estaba muy asustada, o sea, como que yo supongo que se imaginó que se iba a provocar un divorcio o alguna cosa muy, ¿no? O sea, algo mucho más importante que una película. Y entonces le pregunté, ¿qué escena? Y entonces me dijo la 67, me acuerdo perfecto. Porque así habíamos escrito, o sea, Fernando León y yo escribimos como una primera o segunda versión, pero a partir de la tercera versión, Carlos estuvo soplándonos, respirándonos aquí todo el tiempo, lo cual fue maravilloso en realidad, pero era tal cual, o sea, no se separaba de nosotros, o sea que de alguna manera la escritura, él tiene su crédito de escritor, aunque no se haya sentado en la computadora, porque la escritura fue conjunta de los tres, en distintos momentos, en desfase, lo que sea, pero justo la escena 67, cuando la escribimos sabiendo que era una bisagra, que a lo mejor no se filmaba, que era una escena que a lo mejor en edición se iba a necesitar como un pato, ¿no? No sé si saben lo que es un pato, ¿no? Bueno, y ya desde que la habíamos escrito, pato, el que organiza, exacto, ¿no? Había que poner un pato para después, y sabíamos desde el principio que esa escena probablemente no iba a hacer falta, era una escena
ni siquiera una escena demasiado estética, era algo realmente tal cual, una bisagra, ¿no? O sea, un abre la puerta, cierra la puerta, o personaje entra al baño, sale del baño, se lava las manos. No me acuerdo qué escena era. En ese momento yo tenía tan claro el asunto que cuando me dijo las 67, dije, no te preocupes, no va a pasar nada, ¿no? Pero entonces hay distintas maneras de escribir, siento yo, relacionadas con la dirección y sobre todo cuando uno está trabajando con un director. Y es un privilegio que no todos tenemos y no todas las veces. Y me gustaría que contaran un poco, hayan o no hayan querido estar en el set, porque repito, a mí no me gusta estar en el set, pero yo no me sentí excluida de la película. Como ese trabajo de ida y vuelta que puede ser en la mesa con los actores justo antes de filmar, o puede ser que tiene que ver con imaginarse la película, imaginársela junto con el director, aunque a lo mejor a la hora de buscar locaciones todo cambie, pero sí me gustaría, digamos, cada una de las parejas aquí participantes, me gustaría que contaran un poco cómo si la película correspondía, es decir, cómo armaron la película en imagen, sonido y movimiento, digamos, ¿cuándo fue que la vieron juntos, por decirlo así, y qué tan cerca del montaje fue eso? Porque además, de verdad, yo personalmente sí creo que la película se escribe al final, por eso no termina uno nunca de escribir, se escribe en el montaje y a veces, en mi caso, se escribe con el guionista. Ahí yo siempre digo que yo, directora, no, fotógrafa, para nada, actriz, imposible, pero editor sí podría ser. Y creo que ya soy editora de antemano, digamos, ¿no? Entonces sí me gustaría como que me cuenten un poco como de la escritura al montaje, qué tanta participación común tuvieron. Está rara la pregunta, ¿no? Lo que quiero decir es dónde se imaginaron, o sea, si cuando viste la película era como te la habías imaginado con Ernesto y por tu cuenta. Sí, de hecho sí. Es que creo que cuando estaba escribiendo el guión era una evocación medio difusa de lo que yo quería que fuera. Estaba inspirado en un barrio que está frente de la colonia donde yo crecí, Guadalajara, que es un multifamiliar gigante, donde me sentaba pues ahí como a perder el tiempo con mis amigos, afortunada yo, y me acuerdo que pensaba cuántas historias suceden en cada edificio, en cada departamento, cuántos personajes se cruzan y no se hablan o no saben cómo se llama el otro y así. Y lo estaba escribiendo, pero justo Ernesto dice algo que yo no había analizado y me parece muy interesante. Dice que él no le pone rostro a los personajes hasta que ya pues, entra como al proceso del casting y lo que tiene que hacer. Y en ese momento como que yo trataba de imaginarme un rostro y como que pensaba cómo se vería Matilde y cómo se vería Miguel. Y entonces cuando ya la vi, o sea, cuando vi la película y ya el resultado del montaje y no sé, me pareció extraño como tener ese ejercicio de poderla sacar de mi cabeza y ver una película que yo escribí. O sea, fue rarísimo porque justo creo que, como les cuento, o sea, de la escuela a la que provengo, una de las cosas que creo que es el fuerte de la escuela es el guión, porque muchas veces no había como chance de poder hacer los ejercicios. A mí me tocó pues que yo no pude hacer mi tesis porque no tenía dinero. Entonces siempre me quedaba en el guión, o sea, tengo como muchos cortos que escribí, muchas otras historias que están ahí, películas, sinopsis y cosas que tenía y siempre me quedaba ahí. Entonces como que sentarte y que te digan, mira, aquí están los personajes que imaginaste a través de los ojos de alguien más, es algo, es curioso, es extraño, pero en mi caso sí fue muy cercana. O sea, me acuerdo que había escenas que yo, o sea, cuando trabajaba con Ernesto y revisábamos las escenas, que había cosas que yo según había sembrado para después alegar por ellas o así. Y me acuerdo que me decía, sí, esto es por eso, y era raro, o sea, como conectarte con alguien de esa manera. Pero creo que justo Ernesto como que nos interesan algunos temas, ¿no? O sea, tenemos esa similitud de buscar ciertos temas y entonces creo que encontramos la manera de yo traducirlo en el guión y él de traducirlo en imagen y sonido. Y sí creo que, o sea, sí me gusta quedarme, o sea, yo no voy a la edición y eso, yo solo veo los resultados que pues, es parte
o sea, respeto esa parte, ¿no? Como pues él es el director y así. Y a mí me gusta mucho quedarme en el guión, creo cuando escribo y cuando, ahora que acabo de dirigir por primera vez, pues dirigí y me la pasé increíble, pero me siento muy cómoda en el guión y me siento muy cómoda llegando a ver la película, ¿no? No sé si es algo de mi generación, que somos muy, así como a veces encerrados, pero es eso. Luis, cuenta, del guión a la edición, ¿cómo viste Los Lobos? Fue una revelación maravillosa de la película de primera, porque además como se filmó en Estados Unidos, pues no la posibilidad de estar en el rodaje de ahí ya era, y había pues como siempre muy poco dinero, entonces la posibilidad de estar en el rodaje pues estaba vedada, ¿no? Bueno, no vedada, pero era una puerta cerrada de cierta forma, o sea, no había manera de ir, y además nosotros también, tanto usted como yo, pues tenemos nuestro trabajo acá, y en fin. Entonces, y por otro lado, yo también, igual que Fanny, soy muy guionista en el sentido, o sea, yo sí, no me gustan para nada los rodajes. Por un lado, el estrés es algo que, como que sí, siento que yo digo que soy una nena, ¿no? Soy muy sensible con esas cosas, entonces, otros dirían que me faltan huevos, tal vez. No sé, dependiendo de quién lo pregunte. Pero lo cierto es que no tengo estómago para el estrés de rodaje, eso me queda claro. Entonces, a mí no me gustan los rodajes, yo soy de ir y visitar un día, quizás 2 días. Ahorita ya llevo 2 películas en colaboración con Sofía Gómez Córdoba, justamente, ¿no? O sea, antes de trabajar con Los Lobos, yo he trabajado con ella en su ópera prima, Los Años Azules, y volvimos a trabajar en la segunda película después, que están ahorita en postproducción. Y igual, las 2 películas yo fui 2 días, si acaso, y a saludar, y ya no. O sea, por un lado el estrés, les digo como que me cuesta mucho trabajo lidiar con él, y por otro lado ya cuando me pasa ahí como el rollo del estrés, no se me ha aburrido, ¿no? Como que cada quien está en su rollo, como deben de estar, y entonces como que quieres chismear con alguien, y como que alguien está chismeando contigo, pero en realidad nada super acá, a ver qué pasa, ¿no? Entonces es un poco incómodo. Pero, entonces, bueno, volviendo, perdón, ya hice ahí un paréntesis. Pero volviendo al montaje de Los Lobos, igual, lo mismo, yo me considero como que poco hábil, francamente, me siento como en el otro espectro del que dice Silvia, ¿no? Como yo siento que no tengo mucho ojo pues para el montaje, de hecho normalmente escribo escenas largas y son directores, la directora en el caso de Sofía, quien le han metido tijera de sesión. Y entonces cuando vi Los Lobos por primera vez, no, pues, o sea, me la pasé llorando toda la película, ¿no? Porque era como ver, por un lado, las escenas que quedaron tal cual como estaban escritas, que no me lo esperaba, porque igual que con Sofía, con Kishi también había como esa noción de escribir con cierto margen para que hubiese improvisación, porque además estaban como los niños y demás, ¿no? Entonces, por un lado, como esa como grata sorpresa de ver como las escenas, algunas escenas ahí casi íntegras como estaban en el guión, y por otro lado lo opuesto, ¿no? Ver lo nuevo, lo que surgió en el rodaje, lo que no está en el guión, porque además como de eso, como les digo, que se fueron a Estados Unidos, pues para nosotros fue como, pues ahí está el guión, la bendición y que te vaya bien, ¿no? No había manera como de sí, nada, como de tener ahí como un diálogo, estar cerca y demás, ¿no? Entonces, las cosas nuevas que surgieron en el rodaje, a mí nada, fue como, nada, o sea, fue una capa que no esperaba yo, francamente, y que le dieron además, como por ejemplo los retratitos estos documentales, ¿no? Cuando llevan a la cámara, y las cosas que surgieron con el mate, los niños ahí en el rodaje también, que esos pequeños matices y esas como capitas que quizá habíamos hablado en algún momento durante la escritura, pero que no necesariamente estaban desarrolladas en el guión, ¿no? Entonces, sí, nada, yo recuerdo ese visionaje como una locura, ¿no? Así también. Recuerdo que sacó la película, me metí al baño a llorar, a sonarme los mocos y ya como ya más tranquilo salir a platicar y a dar mi opinión, ¿no? Que
pues no había mucho que decir, era como un focus group, algo parecido, y noto que uno de nuestros amigos muy queridos, Carlos Torrico, le dijo a Kishi como, pues nomás nos trajiste a presumir la película, ¿no? Porque realmente ya está lista, ¿no? Pues fue muy grande. Bueno, yo me imagino que editaron cerca o... sí, hablen de otra película, no pasa nada, o sea, pues... Bueno, yo sí voy mucho al set, lo disfruto y además sí es, y cuando doy clases, de hecho a los alumnos digo, vayan al set y trato de llevar gente a mi parroquia de guionistas, vayan al set. Tengo una parroquia que insiste en ello. No, la verdad es que mi experiencia como guionista es que sí he aprendido mucho de ir al set. O sea, a mí lo que me ha pasado, y no solo el set, incluso más que nada, incluso en ensayos, cuando he visto, por ejemplo, recuerdo mucho como un momento así, como de haciendo La Demora, que fue una película que filmamos en Uruguay, y lo recuerdo, había una escena, por ejemplo, que era bastante larga, donde hay muchos diálogos, y recuerdo que en el ensayo, como que percibí de alguna vez, al ver a Rodrigo montar la propia escena, como la necesidad también de profundizar desde el lugar del guión en lo que está ocurriendo, en cómo se están moviendo los personajes en escena, en darles labores y que esté ocurriendo algo en escena. Y fue algo, no es que no lo supiera previamente, pero al verlo, al ver trabajar a Rodrigo con los actores y ver el momento del montaje, fue como algo que se abrió en mi mente de que tenía yo que mi proceso de escritura profundizar más e imaginar más allá. Sé que no va a ser definitivo, no creo tampoco en lo absoluto. Nosotros lejos estamos de la idea del guión de hierro, todo lo contrario, pero sí creo que es importante que como guionistas procuremos entregar trampolines, o sea, que las escenas permitan como eso, aunque no sea eso lo que se vaya a quedar, pero que ya haya una primera propuesta al menos de cómo funcionaría la escena a lo interno, de cómo se moverían. Y eso lo aprendí viendo una escena montada por Rodrigo, una escena que los diálogos podían estar bien, pero no me había tomado como el trabajo, creo yo, o no había profundizado lo suficiente. Y cuando lo vi montar, que es la escena de los niños, cuando entran por una puerta, o sea, el darle como dinámica, el darle movimiento, cambiaba también el sentido de la escena y las posibilidades. No eran dos personas así platicando, que era un poco lo que yo había hecho en primera instancia. Entonces, por eso es lo de la parroquia. Asistan a misa, no, asistan. Me parece de verdad que se aprende muchísimo. Luego también, por ejemplo, también he sacado mucho provecho de los propios, a veces el casting, no necesariamente porque yo vaya al casting, pero luego los vemos en casa a veces juntos y de repente hay diálogos maravillosos que la gente inventa, otro modo en que improvisó alrededor de las escenas. Entonces, creo que el hecho de permanecer como muy cerca de los procesos, igual claramente yo disfruto como más escribir. De hecho, que es todo un tema, porque ahora me dice, ahora firman juntos, y entonces eres directora, ¿vas a hacer algo sola? No, en realidad no. O sea, me encanta todo el proceso y de hecho no me pongo nerviosa en el set, más bien es algo como que disfruto y de hecho hemos tenido a veces la oportunidad, que también creo que está bueno, de cambiar cosas y eso sí pasó en el otro tom, hubo una escena que ya se veía venir, que no funcionaba. Y ¿no? Como que se probó con muchos actores y si todos lo hacen mal, no son los actores, es tu estúpida escena. Pero bueno, igual la dejamos vivir demasiado hasta el rodaje y efectivamente era la escena. Y no funcionaba y todo el equipo esperándonos y mirando hacia Rodrigo de, haz algo. Y hubo un momento de que Rodrigo dijo, bueno, no, vamos a parar y vayan a descansar, excepto nosotros dos. Ese fue el problema de ir al rodaje. Entonces, pasamos una noche reescribiendo la escena, pero bueno, se nos ocurrieron cosas y qué sé yo, y aquella escena que hubiera quedado a lo mejor mala o que a lo mejor hubiera tenido que ser sacrificada porque no nos había quedado bien. El concepto tenía un sentido, pero la realización, las cosas que habíamos puesto no funcionaban. Y bueno, y en realidad fue como una cosa que la vivimos como algo muy chido. Primero con mucha angustia, pero cuando conseguimos una escena y la reescribimos esa noche, fue también muy genial llegar como al set a decir,
lo tenemos, vamos a hacer esto. Entonces, tiene como su sentido, pero creo que tiene que ver con que cada quien cumple un rol adentro del set. Yo he topado a lo largo del tiempo, tal vez por mi edad también, ya me he topado con algunos directores que dicen, yo, el guionista en el set, jamás. He topado. No que me lo hayan dicho porque les pego, pero hablando en general de otros guionistas. Y yo creo que ahí el problema es como no entender que cada quien está cumpliendo un rol. Si no te hace ruido que esté tu fotógrafo, ¿por qué estaría haciéndote ruido que esté el guionista? Cada quien tiene una función adentro de la película. Y si trabajamos no para alguien, para un director, sino para una película, no debiera ser problemático que esté ahí el guión, sino todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ya, me extendí. Y bueno, y al revés para los directores, a mí me gustaría que pudieran como, digo, no sé en el caso de ustedes si se va a poder, ¿verdad? No quiero que se peleen ni nada, pero ¿cuál sería el guionista perfecto, digamos? O sea, con el guionista, pues, bueno, a los demás. Pues es lo que dije, Laura, es lo que dije, que puede ser que a lo mejor no vuelvan juntos a casa o esas cosas que pueden pasar, pero bueno, yo empezaría entonces por Kishi, mientras tanto, para que vayan pensando, como cuáles, no una persona, sino como cuáles son las características de un escritor que te facilitarían la vida y que volverían la película fácil de visualizar desde el guión. Que no se vale decir yo mismo. No, creo que tiene que ver, creo que es muy raro como, vamos a idealizar, vamos a agarrar el guionista perfecto, o sea, creo que tiene que ver mucho con el proceso colaborativo. Creo que el gran artista, o sea, socializamos, el cine es social, entonces lo socializamos todo el tiempo. Yo creo que el guionista perfecto tiene que ver con la colaboración, tiene que ser alguien muy colaborativo, muy honesto, que saque el detector de mierda. Es que también, ya voy a decir una cosa, pero es que me ha tocado siempre convivir con un gran equipo, pues, y que en todo momento están buscando pulir cada vez más lo que estamos desarrollando. La verdad es que no es gente huevona, pues, y vuelvo con esto del detector de mierda, que es importantísimo, que no nos estemos sobando la barriga todo el tiempo, que nos retemos también de una manera muy respetuosa, y eso tiene que ver con proteger nuestro trabajo en todo momento, pues, no claudicar. Eso creo que es una de las grandes cualidades, pues, de todo artista, pues, y que, vuelvo a repetir, me ha tocado trabajar con un gran equipo, pues. Eso es una de mis preocupaciones, pero también otra es que, la verdad es que sí, a mí me gusta mucho que desde el proceso de guión sí se involucren con los demás departamentos y con los demás procesos, porque eso nutre muchísimo la escritura. El hablar de las sonoridades con la o el compositor, o sea, de la película, con la diseñadora o diseñador de sonido, cómo suena, qué se escucha, todo ese tipo de cosas va nutriendo la escritura. Siempre también desde con los editores trabajamos desde antes, pues, durante ese proceso con el fotógrafo, o sea, todo eso se va mezclando un poquito como desde antes, y eso enriquece, pues. Yo la verdad es que no podría trabajar y colaborar con alguien que nada más quiera quedarse en su trinchera todo el tiempo, pues, porque sí me gusta preguntar. Inclusive a la hora de estar construyendo la historia, mientras estamos escribiendo, me pasa que a mí me gusta dibujar y hacer animática antes. Muy igual, casi no estaría orgulloso de mí en esas cosas, pues, pero la verdad es que como salimos muchos como de la precariedad en ese entonces, y como decía Fanny, pues nada más nos costaba para escribir guiones. De pronto decía, pues es que no tenemos dinero para producir. Mientras escribimos, hay que dibujar la película también. Cómo se vería, maquetear, todo ese tipo de cosas. Y a partir de eso, con el equipo vemos desde antes qué está funcionando y qué no está funcionando.
por eso vuelvo a repetir esta cosa del detector de mierda, pues. Y ese proceso de colaboración y tener esa apertura y también la humildad, pues, para decir, ok, y también yo lo digo, pues, en cosas de la cagué, pues, o decir, no sé, y me apoyo con el equipo, pues. Entonces, creo que no nos dejamos nunca a la deriva, pues, y pues para mí es eso, pues, creo que lo primordial es hacer equipo. Que el guionista perfecto es el que quiere hacer equipo y que no nada más está en su cuartito allí, solito o solita escribiendo, pues, sino que de verdad se abre para ese lugar, aunque no le guste ir a rodaje. También, eso no exigimos que vayan a rodaje, pues, pero que sí hablemos de la obra en todo momento. Ok, sí, bueno, no, pero eres el director el director perfecto para cualquier guionista, porque en general a los guionistas nos tienen encerrados en un cuarto y pues mejor que no salgan. Pero bueno, evidentemente ese no es el caso en ninguno de... Yo quiero aclarar, yo no quiero ir al rodaje, pero no es que me tengan encerrada en un cuartito, pues, lo juro, sí me interesa. Ernesto, no sé si puedes contarnos un poco cuál sería eso, como ¿no? El trabajo con el guionista ideal. ¿Quién sería, qué tipo de trabajo sería el perfecto? Sí, bueno, yo diría, pero coincido obviamente con lo que acaba de decir Samuel, diría también que si partimos, siempre me ha gustado pensar que el guión es un ser vivo, un ser que muta, ¿no? Que se va convirtiendo, que se va transformando en la escritura, en la preparación, en los ensayos, en la filmación, por supuesto, luego en la edición. Entonces, cuando eso está como muy establecido, me parece que da muchísima libertad para entonces probar, explorar y demás. A la pregunta del guionista perfecto o de la guionista perfecta, me parece que la palabra que se me ocurre es la complicidad, ¿no? Básicamente. Creo que tiene que haber esa complicidad, esa conexión para que haya comunicación, que haya el reto de seguir empujando siempre la historia para que funcione de la mejor forma, por lo menos durante ese proceso de formación de la historia. Y también tendría que decir que, bueno, al final he tenido la oportunidad de trabajar con varios guionistas, ¿no? Con mi hermano he hecho varias películas, recientemente trabajé con Javier Peñalosa, por supuesto la experiencia con Fanny y otros colegas escritores y escritoras. Entonces, bueno, también se da absolutamente de todo, ¿no? Hay a quien le gusta ir al set o a quien de ninguna forma quiere pararse por ahí, o se aburren, o se angustian, o sufren, o básicamente no les interesa. Hay quien sí, hay quien prefiere estar en la computadora. Entonces, me parece que también el trabajo de director, cuando hay la oportunidad de trabajar con diferentes artistas, pues, para escribir, es entender esas personalidades también, ¿no? Y esa comunicación y esa complicidad se va convirtiendo en un viaje distinto para cada película. Y creo que eso también tiene que ver con lo que permea finalmente en pantalla, ¿no? Entonces, nada, a mí me encanta, creo que al final, como ya se ha dicho por ahí, las películas son de equipo, las películas no son mis películas, son nuestras películas, así que hay que ir entendiendo y adaptándonos también, ¿no? A las diferentes personalidades, a las diferentes necesidades de cada uno de los colaboradores, tanto en la escritura como en los demás departamentos. Yo también sumo algo, digo, sé que tengo a la escritora ideal al lado. Conteste algo. Con lo cual es difícil. Por favor, hazte un lado, Laura, no le No, pero me parece que aquel con quien colaboras tienes que ser alguien con quien compartes en buena medida una visión de mundo. O sea, tiene que haber como una empatía y una mirada que los haga como cómplices. O sea, que no esté muy alejado tampoco tuyo. O sea, creo que tampoco se puede escribir con todo el mundo. O sea, sí quiero que tiene que haber como esa cercanía. Y eso, y alguien con mucha imaginación, ¿no? Con mucha imaginación que proponga cosas, que proponga ideas, que podamos y hacer cosas de ida y vuelta, diálogos, preguntas, etcétera. Retomando incluso lo que decía ahora Kishi de preguntarse mucho y creo que nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, tampoco creemos en ese guión de hierro, creemos que se mueve de lugar constantemente y que vivirá todavía muchos procesos y se irá modificando, pero sí queremos un guión sólido que también
en el caso mío como director, me ayude a después tener herramientas y argumentos para montar las escenas. O sea, lo tengo que comprender a cabalidad también y tengo que cuestionar cada situación planteada, si entra dentro de lo posible, digamos, si tiene una lógica interna que se respeta. ¿Esto puede suceder? Bueno, sí puede suceder, pero entonces es un constante ir y venir cuestionándonos acerca de lo que hemos planteado. Supongo que a eso le llamas detector de mierda, no estoy seguro, pero ese es el detector de mierda. ¿No? Pero sí, para que quede algo que sea sólido y que tenga como lógica interna sustentada, pensada, al final de cuentas es en ese momento y tal vez un poco en el proceso de la preparación de la investigación previo a los rodajes, donde más tiempo tenemos para reflexionar sobre las cosas. Después viene la vorágine del rodaje, donde todo te pasa por encima, y si es mejor cuando aparecen dudas y todo, ajustarte al guión. Y en la medida, ojo, también que más preparas y más conoces tu guión y más sólido estás y tienes todo el shooting, es más fácil también improvisar. O sea, como director también es más fácil luego pasar a otra cosa o descubrir que al montar la misma escena de otra manera, tal vez cambiando algunos diálogos, haciendo otras situaciones, reflejamos mejor, le somos más fieles al sentir interno de esa escena, ¿no? O sea, que mejora en cualidad, en calidad, etcétera, a partir de algo nuevo que surgió, pero porque viene siendo un proceso largo de que vienes trabajando, de que te vienes cuestionando, etcétera. Entonces sí, sin duda es alguien con quien compartas visión de mundo, ¿no? Que haya empatía, con imaginación, digamos, y que sea posible que escriba rápido. No es cierto. Ella escribe a máquina impecable. Yo escribo, me enseñaron. A toda velocidad con los 5 dedos. Ok, yo no, yo con... Sí, está bien. Sí, ese es el problema de nuestra generación, que tomaba clases de taquimecanografía y no había manera de salir de ahí. Todos escribimos con todos los dedos. Yo que decidí que no iba a aprender jamás. Y lo logré, hay que decir. Yo haría una última pregunta. Esta es para los guionistas, pero en realidad es una reflexión que creo que podemos hacer como todos. ¿Cuál sería el colaborador, digamos, ya no hablemos de director o directora, sino de alguien con quien coescribir, con quien de verdad jamás trabajaríamos? O sea, digo, ya sea una experiencia real que hayan tenido algo así como el guionista ideal, el peor colaborador, el peor director para los guionistas o el peor guionista para los directores, o sea, el que verdaderamente no puede haber. Entiendo que tiene que ver con la falta de empatía, con la falta ¿no? etcétera, etcétera, pero lo que pienso sobre todo es, digamos, mi colaborador menos deseado, ya sé quién es, los productores, cualquier productor, perdón, los que estén aquí, solo los bebés del CCC no son así, pero digamos, los grandes productores, la gente que tiene dinero, ese es mi peor colaborador. Pero digamos, ¿quién es en términos como desde afuera el enemigo de la díada, digamos, director-guionista o de un proyecto? ¿Cuál es como en su experiencia, el átomo maligno, digamos, de algún proyecto que hayan tenido en concreto o si han sido muy felices de lo que podrían llegar a odiar o sufrir allá afuera, pues? Perdón. Empiecen Laura y Rodrigo. A ver, en general, la verdad, hemos tenido como buenas experiencias, pero hablando como más hipotéticamente, yo no podría como trabajar con... Iba a decir una obviedad, pero se me fue porque iba a decir una obviedad. No. En realidad, creo que tiene que ver, y es súper básico, pero es el respeto. No podés trabajar con alguien que no te respeta y con alguien que no te valora. Parece básico, pero en el mundo del guión no es tan básico. No sé lo que ocurre en el mundo de los directores y directoras, pero en el mundo del guión no es de recibo. Y mucha gente termina colaborando
Y entiendo, es complicado, porque al mismo tiempo que esto es algo que tiene que ver con lo que queremos decir del mundo y pensar, y así también es un trabajo, y a veces tenemos que trabajar en situaciones más precarias que lo que quisiéramos. Pero en principio creo que hay que pelear por trabajar con gente que te respete y a la que tú respetes, porque eso también no es solo... Y me parece también que pelear incluso con esta idea de las autorías absolutas, no creo que es algo que al final siente bien. Yo en principio creo profundamente en la idea de lo colaborativo, pero va más allá de la bondad de la colaboración, sino en la idea de la posibilidad de que salgan cosas inesperadas, que la posibilidad de que lo que se conjunta entre varios, yo puedo tener ciertas ideas, pero tengo unos límites, esas ideas tienen unos límites. Cuando trabajas con otros, quién sabe lo que puede hacer. Pero sin duda, si tuviera que decir, no hay que trabajar con gente que no te respete, no hay que trabajar con gente mezquina. Eso sería. Perdón por la pregunta obviota, pero sí tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con qué es lo que juega en contra de cualquier cineasta, pues. Ahorita me vino a la mente que yo tenía un amigo que era muy pacheco, que un día me dijo algo así como, me dijo que nada tenía sentido, pero que ser una pequeña parte de la suma del todo tiene mucho sentido, ¿no? Y yo, eso fue unos años, y ahora ya más grande, porque eso fue hace algunos años, que es como 12 años, pensaba en eso, en lo importante que es aprender justo a colaborar, a hacer, o sea, entender que el guión es el inicio de una película, pero no es una película, y que justo va a ser un monstruo que va a tener una metamorfosis. Bueno, no monstruo, esperemos que no sea monstruo. O sea, va a tener su metamorfosis y sus procesos y eso, y entonces creo que a veces sí hay una lucha con entender el sistema de cómo funciona la industria en este país, pero la lucha en mi caso empezó conmigo, o sea, con tener que sortear mis inseguridades, tener que creer en mi voz, en darle, o sea, darle más énfasis a lo que quería decir y aprender a expresarme y a entender que es importante también lo que quiero contar. Entonces creo que alguien con quien no está padre colaborar es alguien que no le importe, ¿no? O sea, que justo, a mí en mi caso, mis guiones, pues sí, mis personajes los quiero mucho y les pongo mucho de mi tiempo, de mi vida, de mi salud, o sea, no sé, sí me ha tocado como que enfermarme mucho del estómago por eso, porque con la premura de hacer y yo misma me pongo, soy muy autoexigente, entonces me pongo mis deadlines y, ¿no? Entonces creo que es eso, alguien que justo no te respeta, empieza con una mala relación laboral, ¿no? En lo laboral, pero tiene que ver con que no te respeta a ti, o sea, no respeta tus inquietudes, no respeta lo que te importa, y sé que muchos de los que están sentados aquí, porque yo estuve ahí muchas veces, ¿no? Sentada escuchando a otros guionistas y a directores narrando sus experiencias y pensaba justo cómo puedes compartir algo que te importa tanto como tus personajes, que son, y trasladarlos a un lugar digno, ¿no? Porque, y dárselos a alguien para que también entienda que necesitan procesarse en esa misma dignidad en que los escribes. Entonces creo que es eso, aprender a expresarse y empezar a, sí, pues tener límites, esas cosas que están muy de moda en la psicología del internet, pero creo que es eso, encontrar una dupla de alguien a quien le importes tú también, ¿no? Y tu desarrollo laboral y personal y así, algo así. Ernesto, ¿quieres decir algo? No, más bien creo que debería platicarnos Luis también de su experiencia como desde su posición como guionista, por supuesto. Sí, Digo, ya escuchamos a Laura. Está bien, sí, claramente los guionistas somos o sea, sí tenemos más experiencia con que nos traten mal. Tienes toda la razón. Luis. Bueno, sí, o sea, aparte del respeto, estoy totalmente de acuerdo. Quisiera añadir un par de características. Voy a mencionar como la parte positiva, es decir, honestidad y claridad. Creo que son dos cosas que me parecen básicas. Y creo que la honestidad empieza, por ejemplo, desde el hecho de quizá al principio, en algún momento, decir que no, ¿no? O sea, no puedo, no quiero, no veo este trabajo contigo por ahí, o no a tus ideas, ¿no? No me gusta esa idea,
no creo que esa idea pueda funcionar para este verano. Ese no para mí es súper importante. Yo he estado en un par de proyectos que no han fructificado porque dicen sí a todo. Y entonces ese sí a todo, ese proyecto me enseñó a sospechar cuando alguien dice sí a todo, ¿no? Es imposible que todas tus ideas estén buenas, es imposible que, por más que haya buena comunicación, o sea, yo creo que en mi caso yo he sido muy afortunado tanto con Ishi como con Sofía, incluso con Hugo Arrevillaga, que hemos trabajado, que todavía no se produce, pero que tenemos esa colaboración y que también es como muy claro en ese sentido y que es algo que yo aprecio mucho. Pero por ese proyecto precisamente, ¿no? Que era como sí a todo, pero claro, eventualmente, claro que no, ¿no? O sea, hay algo que no termina de cuajar en algún momento, es precisamente lo que se trabaja en la infraestructura. Y yo creo que a veces te pueden decir que sí con mucho respeto y quizá con una buena intención, ¿no? Como de, no sé, acá los zapatillos que tienen esta forma de ser muy sentidos y decir las cosas como conceptos de gobiernos y demás, lo cual es cierto, en general. Obviamente es un estereotipo, pero es un estereotipo que viene de ciertas personas, o de muchas personas, no sé, que están como acostumbradas a hablar así. Y eso para mí, o sea, trasladado al guión, es casi el equivalente a que no te respeten, aunque no digas que lo haces con buena intención y con palabras bonitas y demás, ¿no? Porque luego significa un no, o luego significa invertir más tiempo en algo, ¿no? Porque vamos para otro lado, porque ustedes siempre no la pueden decir. Y quiero aclarar que a mí obviamente no me molesta ni mucho, al contrario, explorar cosas, ¿no? Como para ver a dónde llegamos. Pero creo que viene la honestidad también, ¿no? Como yo creo que es muy importante decir, a ver, vamos a escribir esto para explorar, para ver a dónde llegamos con esto. Y no un como, sí, 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 y luego vamos a buscar otra cosa, y sí, 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 también, y luego otra cosa, sí, sí, también. Y entonces se vuelve como un pastiche que después a nadie le gusta, ¿no? Entonces, por eso creo que esa dupla de características, honestidad y claridad, son importantísimos. Incluso la necesidad para decir que no hay claridad también, ¿no? Porque es súper válido, pero creo que es importantísimo decirlo, que se sepa, que está en la mesa, ¿no? Para mí eso es básico. Que alguien de los directores seguro no quieren decir nada, seguro. Ok, yo nada más quiero contar una pequeña anécdota contestando. Ah, sí. Sí, vas. Digo, un poquito nada más que como abonar un poco lo que han comentado mis compañeras y compañeros, y que sí, la honestidad es algo indispensable, y que si tú te juntas con gente que es deshonesta, con colaboradores que por más talento que tengan, tienen un ego grandísimo, siempre se van a poner por encima de la historia. Y como se ponen por encima de la historia y lo que se quiere contar y el trabajo en equipo y todo lo demás, entonces por lo tanto también no les importa tanto, porque les importa más su imagen, les importan otro tipo de cosas, pues la historia pues queda en un segundo plano, pues, y eso te lleva a una colaboración mediocre, porque nunca van a dar más, nunca van a retar de más, siempre van a reaccionar de maneras violentas, siempre van a moverse alrededor de la mentira, y creo que es importante que, como decía Pan, que las personas tengan ganas de hacer las cosas, que de verdad les importe hacer las cosas, y lo digo no nada más que en colaboración con los guionistas, con todo el equipo, pues, es bien chistoso, porque lo pienso hasta como en la labor actoral. Lo más importante para mí que tiene que tener todo más que sea bueno y todo eso, es que quiere hacer las cosas. Si quiere hacer las cosas, puede decir, y podemos ir en equipo y podemos llegar a un lugar en común, con todo el equipo. Entonces, pues es importante que afinemos mucho la mirada con quién trabajamos y cómo nos juntamos y con quién colaboramos, pues. Bueno, yo nada más quiero, con respecto a eso, quiero contar como una anécdota de la coescritura con Carlos desde la infancia.
nosotros estábamos adaptando una novela, lo cual de verdad les recomiendo que no lo hagan en casa. Inventen sus propias historias, es más fácil. ¿No? O sea, nosotros decidimos contar una historia de fantasmas que se trataba de la violencia familiar y de la cadena de violencia que nunca se rompe, y hubiéramos podido perfectamente hacer una muy buena película sin fantasmas y que no se tratara de la novela y que no nos costara tanto trabajo y que no costara dinero además porque había que pagarle al escritor. Bueno, en fin, ese es mi consejo, escriban sus propias historias. Pero más allá de eso, en un momento dado nos dimos cuenta de que más bien yo no me di cuenta, se dio cuenta Carlos, o sea, a Carlos le molestaba el final de la novela. Y a mí me parecía de lo más natural, yo vengo de una familia de psicoanalistas, entonces la muerte del padre y todo eso era de lo más, no era cosa de todos los días, era un concepto. Y la película terminaba, no la película, la novela terminaba con el niño matando a su padre. Y a mí me parecía de lo más normal. ¿No? Porque teóricamente se supone que para liberarse en el psicoanálisis hay que simbólicamente matar al padre. No importa. La cuestión es que Carlos y yo teníamos la costumbre yo escribía durante el día y teníamos la costumbre de leer lo que yo había escrito en la noche, tomándonos un tequila o varios, dependiendo de cuánta pelea podía llegar a haber o cuánta discusión. Y ese día Carlos me cambió el final, ¿no? O sea, dijo, no, ese final no está bueno, yo quiero que termine de tal otra manera, no les digo nada para que la busquen, la pirateen y la vean, ¿ok? Pero la cosa es que la novela y la película no terminan igual, y cuando él me dijo todo eso, ya habíamos tomado 2, 3 tequilas, porque estábamos, o sea, él decía, no tiene que acabar así, pero no se me ocurre cómo tiene que acabar, y en un punto se nos ocurrió el final, y a pesar de que se nos ocurrió a los dos, yo no estaba del todo convencida, entre otras cosas porque tenía miedo de que el escritor nos demandara o algo por el estilo, pero funcionó, es decir, al día siguiente, en el tequila de la noche siguiente, yo ya me había hecho a la idea de que funcionaba muy bien ese final que habíamos como encontrado, porque a él no le gustaba el final que había. Todo esto en términos de la proposición, ¿no? No solo de la imaginación, sino también de decir, esto no me gusta, no sé qué es, no sé cómo se resuelve, cualquiera de los dos que lo pueda decir, y que el otro pueda decir, se me ocurrió esto, y que exista la posibilidad de hacer un nicho para esa nueva idea. En mi caso, sí necesité un día entero, pues, ¿no? De pensarlo, de decir. Y para cuando nos tomamos el tequila de la noche siguiente, yo ya estaba, ya había, no solamente estaba convencida de que esa era la solución, sino que además tenía una propuesta más concreta de cómo podía ser la última escena. Y él tenía una propuesta más concreta que mezclamos y que, ¿no? Y acabó siendo el final de la película. Y eso es para mí, digamos, el colaborador ideal, y lo contrario, lo dije en broma, no lo dije del todo en broma, que los productores no se ofendan. Las personas que tienen el poder de modificar una historia solo porque tienen el dinero, lo van a hacer, sobre todo en la tele. Es algo que no me ha pasado en cine, pero sí me ha pasado en la tele muchas veces, y yo creo que ahí sí es el enemigo de la confianza de uno para poder escribir, el enemigo de la imaginación, el enemigo de la mancuerna entre un director y un escritor, el enemigo, ¿no? Y pues, no sé, como conclusión nos lo vamos a encontrar todo el tiempo, entonces hay que hacer una buena mancuerna, no necesariamente de director y guionista, pero sí de eso, del equipo de trabajar, y más allá de que, ok, no me gusta ir a rodajes, sí me interesa la película, y no, como guionista, hay una cosa muy importante que yo aprendí en estos últimos años y que creo que es para mí la enseñanza que yo quiero transmitir a los guionistas a los que les doy clase, es que somos cineastas. Los guionistas, los directores, los fotógrafos, los editores, los directores de arte,
todos somos cineastas y como cineastas tenemos una participación en la creación de una película. Esa es como la, ¿no? O sea que, porque, y lo digo, parece una estupidez, pero durante mucho tiempo se llegó a, o sea, digamos, yo llegué a sentir que que el oficio de guionista se observaba como algo que estaba fuera del trabajo del cine, que era anterior al cine, y no lo es intrínseco, es ya la película, por eso hay que pensarla ya como una película, por eso hay que hablarla como una película y imaginársela como va a ser la película. Había una pregunta última que yo tenía que hacer y se me olvidó, entonces, Pato, ¿la puedes hacer tú? Pues no me acuerdo cuál era. Bueno, rapidísimo, es que como estas pláticas se llama Lo que nadie te dice del guión, ¿ustedes cuál dirían que es lo que nadie te dice de una exitosa colaboración guionista-director? La cama. Buen sexo. Básicamente buen sexo. A ver, Samuel, Luis, Ernesto, Fanny. Para mí, sí es como, suena como un noviazgo, de cierta forma. O sea, no por nada tenemos aquí dos ejemplos exitosos de esposos y guionistas, ¿no? Y, o sea, pareja de matrimonios y guionistas. O sea, yo realmente sí lo veo a veces como un noviazgo, claro, un noviazgo que dura ese proceso de esa película y luego a lo mejor te aventas otro con la misma persona o no, te aventas otro con otra persona, pero al final, yo me acuerdo que justo hablando de Arturo Arango, él nos decía que somos es como ser un poco puta, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, porque sí es un nivel de intimidad que obviamente no es sexual, bueno, en algunos casos sí, tal vez, pero de entrada tiene que serlo, pero sí hay un grado de intimidad, ¿no? Finalmente, o sea, estás hurgando dentro de tu inconsciente muchas veces, o sea, claro, muchas veces en el consciente, ¿no? Y con cosas que investigas y que conozco a fulanito, que se parece a mi tía, el personaje, y te agarras de ahí un poquito y demás, pero muchas veces sí implica abrir un poco el inconsciente, ¿no? Y creo que en ese sentido, esto que hemos hablado ahorita de honestidad y respeto y demás, pues es lo que también muchas veces hace funcionar a una pareja en ese sentido, ¿no? O sea, es que creo que no puedes intimar con alguien si no hay honestidad y respeto y todo esto, ¿no? Entonces, al final es una labor que llega a ser ese nivel como de íntima y como de compromiso por crear algo juntos durante un periodo de tiempo y demás, ¿no? Entonces, creo que para mí es algo que a mí nadie me había dicho eso y yo de pronto lo vi así como, así me siento como si fuera su novio, ¿no? Es muy rara, está muy perverso a lo mejor de pronto, pero a mí ha funcionado. Samuel, ¿estás de acuerdo o lo vas a cortar? Tú dinos. No, sí, de hecho, sí es como una relación y una cosa de cómo uno va construyendo la relación y lo va fortaleciendo mediante la comunicación. O sea, me ha pasado mucho, yo he aprendido mucho de Luis y de Sofía, porque uno de pronto como director llegas con un chingo de ideas, un chingo de cosas y empiezas a hablar. Y entonces, o sea, yo los veía como me escuchaban pacientemente, cómo iban dando como su retro, y de pronto, no, pues esto está medio pendejo y todo eso, pero esto está muy bien, o sea, como esta cosa de súper honesta, qué padre poder colaborar sin violentarnos, qué padre poder intercambiar esos puntos de vista, y si nos molestamos, lo hablamos. Si vemos que algo no estamos de acuerdo en todo eso, lo hablamos con mucho respeto. Obviamente, aunque lo hables con mucho respeto, te duele, pues, pero pues bueno, o sea, agarras la cucharada y sigues adelante, pues, entonces he aprendido muchísimo. Algo que nos dicen es que la importancia de escuchar, de callarte, de guardar silencio y escuchar y empezar, así tener como una comunicación real, pues, y no que se conviertan el trabajo en soliloquios, que a veces tenemos esta cosa un poquito los directores, pues, que somos muy apasionados y muy así de,
queremos abrazarlo todo. Entonces, esa como paciencia, ese aprendizaje casi zen, pues, que les ha aprendido como a Sofía, a Luis, a los más colaboradores, pues eso es lo que me llevo un poco, mucho, pues, y que pues es una herramienta también muy útil, pues, para seguir haciendo esto, pues. Entonces, nada, paciencia, mucho zen, mucha cosa hippie. No, y creo que es muy valioso lo que acabas de decir, ¿no? Porque con la escuela de cine luego pensamos que hacer cine es no volarte el eje, encuadrar bien el conflicto dramático, los 3 actos, y creo que escuchar es una cosa como muy importante, ¿no? Fanny o Ernesto. Sí, bueno, coincido, y evidentemente yo creo que es tomar una decisión, pues como una relación tal cual, una relación que puede convertirte en compañeros de viaje, en amigos, en amantes, en hermanos. El trabajo con Fanny ha sido increíble y es siempre como fresco y como muy dulce y muy luminoso. El trabajo con mi hermano Carlos y las películas que hemos hecho juntos es todo lo contrario, ¿no? Sabiendo que somos hermanos, que peleamos, discutimos, nos matamos una madre, sabiendo que todo es en función de la historia, de que llegaremos a los mejores acuerdos por lo que queremos contar, pero es eso, o sea, finalmente es como tomar la decisión de decir, ok, habrá esa confianza, habrá esa comunicación y habrá esa resistencia, terquedad para lograrlo, y yo diría que ese es el secreto, básicamente. Fanny. Sí, pues básicamente creo que hay 2 como tipos de... A mí me ha tocado vivir 2 tipos de escritura. Una es justo lo que escribo porque quiero escribir y que son mis guiones y las cosas que he tenido la oportunidad de compartir con Ernesto. Y las otras, justo como decía Silvia, es este trabajo en televisión y que tienes que aprender a tener tolerancia a la frustración, justo, ¿no? Como a no sentir, como a separarte un poco, digo, porque, o sea, creo que hay 2 maneras de encontrar la información para los guiones. Una es la investigación y la otra son tus tripas, ¿no? O sea, entonces creo que tienes que entender que, sí, pues a veces cuesta mucho dejar ir cierta escena que tú sabes que es importante y aunque te peleas y así te dicen, no, pues justo como el tema de los productores y así. A pesar de que soy muy positiva, porque la verdad es que he tenido muy buena experiencia en general, todavía no llego como a las puertas del infierno, pero creo que lo que me hace permanecer positiva es justo que tengo ahora un equilibrio entre el trabajo de escribir para series y poder ver mi trabajo en plataformas y conectar con la gente que ve las series y las cosas en plataformas, y la otra es que puedo pues seguir escribiendo las cosas que justo son más complicadas de hablar, y entonces creo que es algo que nadie nunca me dijo, que tenía que prepararme para dejar ir cosas que, como decía, pues aprendí a que me importaran mucho. Y entonces es eso, creo que esta labor sí es reescritura, creo que sentarte y a veces a las 3 de la mañana te puede llegar como la inspiración, acostumbrarse a dejar ir horas de sueño o a veces me he vuelto también un poco más solitaria. O sea, porque sí, a veces sí le doy prioridad como a avanzar en cosas y creo que es muy padre cuando sientes, o sea, esta sensación de terminar el guión, ¿no? O sea, cuando es un guión que realmente te motiva y quieres escribir y eso. Entonces, creo que va por ahí. Iba a comentar otra cosa, pero ya se me olvidó. Que sí, que es lo que, como decía Luis también, esto de tener que de pronto sentarte a platicar por qué escribiste esto, por qué piensas que el camino de la escena es por acá, o el personaje no diría esto, o el personaje diría o haría esto. Muchas veces termina siendo como una verborrea medio extraña porque no es terapia, pero la única persona que tienes enfrente es el director y tienes que explicarle que a lo mejor viviste algo parecido, pero tampoco quieres sonar como autocondescendiente o algo así. Pero bueno, es eso, que creo que nadie nunca me explicó que tendría que hablar demasiado de cosas que me importan, y creo que está padrísimo poder hacerlo en confianza. Chicos. Bueno, a ver, tenemos una larga colaboración, como se ha dicho, y creo que en realidad lo que hemos conseguido también tampoco es todo llano y tan fácil y tan, en realidad todo exacto, no siempre es buen sexo, no siempre es buen sexo, no, pero lo que voy es, hay dificultades también y todo, y somos gente con
con posturas como bastante claras y con argumentos, y entonces en realidad cada vez que tenemos que modificar el guión, o sea, sí los discutimos, sí tratamos de ser convincentes y tener argumentos para que el otro también se mueva del lugar y lo incorpore. Y si no es así, buscamos una tercera opción, ¿no? Entonces, sí hay como un intercambio constante, y creo que de las pocas reglas que nos ponemos es diagnosticar un guión, hacer un diagnóstico, encontrar los errores, y todo eso es algo que estamos acostumbrados, pero lo más importante también es llegar con propuestas. O sea, digamos, si estás diciendo que eso está mal, pues vas, corrígelo, ¿me entiendes? O sea, a ver qué se te ocurre mejor, ¿no? O sea, no se vale nomás criticar, sino tratamos de llegar con una idea para que eso siga creciendo y siga evolucionando. Entonces, en esencia es eso, como negociar. Actuamos también nuestras escenas. Somos los primeros actores de nuestras escenas. También cuando estamos ahí, como somos dos, podemos hacer. Tú entras por la puerta, toc, 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 adelante, ¿no? Y ahí andamos. Y entonces es divertido, nos colocamos realmente en los zapatos del otro y tratamos de imaginar. Y sí cuestionamos también para darle volumen. No sé si esto ya tiene que ver con esa pregunta, pero procuramos también darle volumen a nuestros personajes. Procuramos constantemente preguntarnos qué pasa si estamos del otro lado, o sea, para que no sea un estereotipo. El lugar común es el lugar común porque es lo primero que llega. El estereotipo lo mismo, es la primera imagen que te viene a la cabeza, pero ¿cómo buscamos esa otra imagen? Eventualmente colocándonos en el otro lado. O sea, si soy un malo, ¿qué pasa si es chiquito y dulce? En lugar de que sea un tipo gruñón y con una cicatriz, ¿no? O sea, hagámonos más preguntas y consigamos como construir eso, personajes con más volumen y eso. Pero bueno, en esencia sí, alguien que puedes negociar y compartir esa mirada del mundo, y donde haya cierta horizontalidad, donde haya ese respeto del que hablaba Laura. Muchas gracias. Hola, sí, no hay mucho más, qué sé yo. Un cierto grado de necedad para sostener lo que uno quiere, un cierto grado de flexibilidad para ceder, porque si no tampoco se avanza ni se consigue. Si no es A ni es B, es C. O sea, tratar eso como de saber que estás trabajando con un otro y otros después, pero sobre todo en esta etapa, estamos hablando del proceso de guionista-director. Creo que es eso, es como saber que es en conjunto, aprender sinceramente en conjunto, y por lo tanto aprender a compartir. Compartir no empobrece, piensen siempre eso, compartir en este caso no nos empobrece, más bien lo que hace es hacer crecer el proyecto. Y creo que también al final, cuando uno comparte con una persona, y no tiene que ser marido y mujer, sino que en general inventamos una historia, generamos mundo, estás reflexionando, querés tener una parcela del universo y llevarla como a una película, eso ya es una cosa muy grande, gente. Y aprender a disfrutarla y disfrutarla con otros es más grande todavía. Entonces, siento que más bien es como pararse desde ese lugar de que estamos creando historias, que estamos dialogando con nuestro tiempo, con lo que nos rodea, y si lo puede uno hacer compartido, lujo. Eso es lo que yo creo. Va, pues buenísimo. Pues bueno, ya es un poco tarde, no quiero abusar del tiempo de nuestros invitados. Pues digo, Luis y Samuel nos acompañan desde Guadalajara. Sé que Ernesto hizo un esfuerzo enorme porque está de scouting en Veracruz. La verdad hay que agradecerle y quiero pedir un aplauso como para todos. Y antes de que se vayan, 2 anuncios muy importantes. Ok, ¿quieren esperar un tantito? Bueno, sí. Bueno, un anuncio muy, muy importante. Bueno, estas pláticas de lo que nos dice el guión siguen toda la semana. Y bueno, mañana vamos a platicar de cómo se pueden contar las historias más allá de los estereotipos. Luego vamos a platicar el miércoles de el guión que no te enseñan en la escuela, que es el guión de videojuegos y podcasts, que son 2 terrenos narrativos muy importantes recientes y es difícil entrarle. El jueves va a ser qué es lo que se necesita para que te aprueben un guión. Porque hay muchos mitos que no tienes que conocer a o ponle al guión Narcos porque es lo que está de moda, entonces vamos a desmitificar un poco eso. El viernes en la mañana es cuánto se cobra por un guión, que es un tema que se ha discutido muchísimo, que es como muy complejo. Y por último, el viernes por la noche es una plática con el monarca Charolastra, con Carlos Cuarón, entonces también creo que va a estar muy padre. Están todos invitados, y antes de que se vayan nuestros invitados, bueno, en agradecimiento queremos darles un souvenir, pero no creo que fueron saliendo corriendo por el souvenir. Ya van a regresar. Pero de nuevo quiero pedir un aplauso para todos ellos por compartir su generosidad, compartir su tiempo, compartir su intimidad, compartir tantas cosas, ¿no? ¿Va?
Entonces, esperemos el souvenir, porque el souvenir es espectacular, es lo que más vale la pena de este evento. Si quieren, me acerco a la cámara de aquí para que también lo puedan ver. Ahí vienen los souvenirs, pero también para que los puedan ver Samuel, Luis y Ernesto. ¿Ok? Bueno, primero que nada está la tote bag del evento. ¿Ok? Si quieren, vayan dando a todos los demás. Si quieren, se los enseño. Samuel y Luis me mandan su dirección para mandárselos. Y Ernesto, pues avísame cuando estés de regreso. Aquí está el tote bag. Y les vamos a presumir lo que tenemos adentro. No sé si han oído hablar de que hay una técnica de guión que se llama el Save the Cat. Todos hemos oído hablar del Save the Cat. A veces funciona bien, a veces no, pero si no funciona, nosotros tenemos el mezcal del evento, que es mejor conocido como el Salvagatos. Entonces vamos a hacer llegar su botella de Salvagatos a todos. Y por último también tenemos unas tazas del evento. Aquí, por ejemplo, esta taza te habla del ciclo del guionista. Les voy a leer el ciclo del guionista. Normalmente le dan dinero, euforia a tope, dice que escribe, pero nada más miente, no está escribiendo, procrastinación extrema, entra en una crisis creativa existencial, reaparecen los productores, lo van a mandar a golpear, no duerme 5 días y entrega, y empieza el ciclo. Otra vez le dan dinero, y así es el ciclo del guionista, ¿va? O, por ejemplo, tenemos la taza tenemos por ahí la del horóscopo guionístico, la tenemos ahí a la mano. A ver, déjame ver si aquí está. A ver si quieres prestar tantito. Quiero que cada uno de ellos nos diga su signo del zodiaco y yo les leo su horóscopo guionístico, ¿ok? A ver, Fanny, ¿qué eres? Aries. Aries dice, termina el guión que empiezas, ¿ok? Piscis, igual que yo. Les va a gustar el guión, no llores. A ver, Luis, ¿qué eres? Yo soy Libra. Libra, cierra Tinder, abre el Final Draft. Samuel, ¿qué eres? Soy también Aries. Aries, a ver, termina el guión que empiezas, ¿ok? O si no, háblale a Luis y que lo acabe, ¿va? Ernesto, ¿qué eres? Libra, igual que Luis. Libra, pues cierra el Tinder, abre el Final Draft. Laura, ¿qué eres? Ah, falta. Géminis. Dice... Géminis, ¿dónde quedó Géminis? Ah, decídete por una historia ya, ¿ok? Va, pues muchísimas gracias a todos. De nuevo un aplauso. Y ojalá vengan mañana, vengan miércoles, vengan jueves, vengan viernes. Gracias a todos. Gracias. A ver si quieren nada más. Sí, Abrazo. ah,